Bueno, pues aquí estamos para seguir con otro ejemplo. El siguiente ejemplo es el de la fuerza que ejerce, que se genera por un campo magnético sobre una línea de corriente. Recuerden que la fórmula es fuerza igual a I por L cruz B. O sea, si tenemos un cable con corriente sumergido en un campo magnético que tenga una longitud L, el vector L va a tener esta magnitud y va a apuntar en la dirección de la corriente, ¿sí? Entonces, este sería el vector L. Un vector con la longitud del cable y multiplicado por la corriente. Digo que apunte en la dirección de la corriente. Bueno, entonces vamos a analizar el siguiente problema. Tenemos un resorte que carga un cable, ¿sí? De tal forma que el cable tiene una masa M, ¿sí? La masa M es de 100 gramos, ¿sí? Y queremos, cuando ponemos el resorte, cuando colocamos esta barra agarrada a dos resortes, pues lo que va a pasar es que los resortes se van a estirar, ¿sí? Bueno, lo que queremos ahora es poner una corriente de tal forma que esta barra regrese a su posición original, es decir, que contrarreste su peso, ¿sí? Eso sería básicamente el problema, ¿sí? Entonces, vamos a dar una corriente I de 12 amperes, ¿sí? La longitud del cable va a ser de 30 centímetros, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál debe ser el valor y la dirección del campo magnético? Vamos a visualizar lo que representa esta fórmula. La fuerza es perpendicular a L y es perpendicular a B. Entonces vamos a poner nuestra gráfica, nuestro esquema. Bien, entonces la L va en esta dirección. Esta sería la L. El campo magnético, si saliera, el producto L cruz B nos generaría una fuerza que apuntaría hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. A ver, si B fuera para acá, L cruz B, efectivamente apuntaría hacia abajo, pero lo que queremos es que contrarreste el peso de esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el campo magnético debe entrar.
Y de esta forma, L cruz B nos daría una fuerza que apuntaría hacia arriba. Y esa fuerza, en magnitud, ¿a qué tiene que ser? Igual. Igual al peso, ¿no? De la barra. Igual al peso de la barra, a mg, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es ¿cuánto va a valer el campo magnético? Entonces tendríamos que I por L por B son todos escalares porque son perpendiculares el campo magnético con respecto a L. Así es que es simplemente LB y LB igual a mg. Bueno, entonces ya tenemos los valores de M, ya tenemos el valor de G. La pregunta es cuánto vale B. A ver, muchachos, háganlo. Es muy sencillo. Encuentren de cuánto va a ser en teslas el valor de B. ¿Sí? Es la pregunta. El valor de B. Ya tenemos todo, ¿no? La corriente ya la definimos, 12 amperes. La longitud, 30 centímetros. La M la tenemos ahí, 100 gramos. Y el G, pues ya está dada, 9.81, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el valor de B? Serían 0.27 teslas. Bueno, entonces B sería mg, o sea, 100 gramos, que sería 0.1 kilogramo por 9.81 entre I, que son 12 amperes, y por L, que serían 0.3. ¿Esto sería cuánto, perdón? ¿Cuánto dijiste? 0.27 teslas. Uno solo, ¿no? Porque 0. ¿Qué? A ver, 0. ¿Qué? 0.27. 0.27 teslas. Bueno. Ok. Bueno, ese otro tipo de problemas que se pueden plantear. Que si metemos un campo magnético así, en este caso el campo magnético lo indicaríamos que está metiéndose, entonces lo pondríamos así. ¿Sí? Y entonces el campo magnético metiéndose empujaría hacia arriba a la masa, ¿no? Bueno, a lo mejor puede tener algunas aplicaciones mecánicas esto de quitar y poner corriente dentro de un cierto campo magnético para que suba y baja a voluntad la barra. Bien. Ahora vamos a hacer otro problema. Ahora utilizando la ley de Ampère. Vamos a tener aquí una línea de corriente. Aquí otra línea de corriente. Este plano lo dibujé solamente para que se pueda visualizar. Si la corriente va hacia arriba, esto le llamaríamos I1. Aquí la corriente va hacia arriba, le llamamos I2. ¿Sí? Entonces,
y 1 va a ser 8 amperes. Y 2 va a ser 6 amperes. Bien, de acuerdo a la ley de Ampere, que nos dice que la integral cerrada de punto de L igual a mu 0 por I, ¿sí? Entonces, para el primer caso, ¿hacia dónde se dirigirá el campo magnético que se cree alrededor de esta línea de corriente? Aplicamos, recuerden, la regla de la mano derecha. Entonces, la corriente va hacia arriba, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿hacia dónde iría el campo magnético? En sentido contrario al de las manecillas del reloj. Sentido contrario. Ok. Entonces vamos a investigar lo que pasa con el campo en un punto interior y en un punto exterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Para esta primera corriente, como dice su compañero, el campo apuntaría hacia arriba. El campo B1. B1. Ahora, para esta segunda corriente, ¿hacia dónde apuntaría el campo en este punto? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Aquí apunta hacia abajo. Entonces, en todo este espacio, a lo largo de toda esta línea, el campo tiende a anularse, ¿sí? Es algo interesante, ¿no? Que aquí los campos van en sentido contrario y por tanto al sumarse se anulan. En este punto, ¿qué pasaría con el campo producido por la corriente 1? Profe, pero sí se me las corrientes son distintas. Sí, 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 pero apuntan en la misma dirección, ¿no? O sea, como apuntan en la misma dirección, eso no cambia el sentido del campo, ¿no? Claro que sería menor un campo que otro a una misma distancia, ¿no? Pero el sentido no cambia, ¿no? A ver, vean bien, de acuerdo a esta regla, ¿sí? Perdón. El dibujito está mal, ¿sí? Porque el campo magnético, perdón, voy a volver a hacer. Entonces aquí tenemos la corriente 1, aquí tenemos la corriente 2, ¿sí? Aquí tenemos la corriente 1, la corriente 2, y es en el plano en el cual se forma el campo magnético. Entonces, sobre el plano, aquí, en este punto, digamos, como había dicho su compañero, el campo iría en esta dirección, el campo B1, ¿sí? Pero en este caso, el campo iría en el sentido contrario, ¿sí? Entonces iría así el campo. Perdón, no perpendicular al plano, sino de esta manera. Aquí había un error porque puse el campo magnético perpendicular al plano, no. Es paralelo al plano y en sentido contrario.
el campo debido a la corriente 2. Bueno, entonces a lo largo de esta línea el campo tiende a restarse. Pero ¿qué pasaría en un punto fuera, por ejemplo, en este punto? En este punto, ¿qué pasaría con el campo? Se suman. ¿Perdón? Se suman. Se suman. Sí, de acuerdo a la regla de la mano derecha, iría hacia acá o hacia acá, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces sería así un campo así. El B1 y el campo B2 también iría hacia arriba. Entonces, y lo mismo pasaría en este punto. ¿Sí? ¿Qué cambiaría en este punto? ¿El sentido? El sentido. El campo B1 iría así y el campo B2 iría así también. O sea, cambia de sentido. ¿Sí? Bueno. Ahora, la pregunta es, con los datos que hemos dado, I1 8 amperes, I2 6 amperes, ¿en qué punto a lo largo de esta línea el campo se hace cero? A ver, traten de resolver eso. O sea, como tienen en sentido contrario en algún punto, analicen primero cualitativamente el problema. Si nos ponemos a la mitad, ¿qué campo va a ser mayor? Exactamente la mitad. ¿El I1, el generado por I1 o el generado por I2? El generado por I1. Porque es de 8 amperes, y estamos a la misma distancia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Movernos hacia la izquierda o hacia la derecha para que los campos se anularan. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque disminuye entonces el campo generado por I2 hasta que hay un punto en el cual estos dos vectores tienen el mismo valor y se hace cero. Bueno, a ver, calculen entonces, utilizando la ley de Ampère, ¿en qué punto pueden decir a la derecha o a la izquierda el campo se hace cero? Recuerden que esta fórmula es donde pueden despejar el campo, ¿sí?
A ver, ¿alguien me puede dictar cómo plantearíamos el problema? Creo que es a un tercio. Bueno, ¿Cuánto? espera. Bueno, Yo sí estoy teniendo un problema porque no sé cuál sería el DL. Bueno, a ver, no se necesita, ¿no? ¿se necesita el DL o a partir de la integral de DL vamos a encontrar el radio? Es que el campo. El, el campo magnético es constante, ¿no? El- es- Sí, recuerden que estamos calculando el campo magnético en esta línea. Y en esta línea necesariamente el campo es perpendicular a un círculo que tenga como centro el punto donde pasa la corriente. O sea, forma círculos el campo magnético. ¿Sí? O sea, alrededor de uno tendríamos un círculo. Alrededor de I2 tendríamos otro círculo. Y el campo magnético en uno estaría apuntando así y en el otro círculo estaría apuntando así. Entonces esto va a ser R1, esto va a ser R2. Esto es estamos viendo el plano desde arriba, ¿sí? La corriente sale, y entonces estamos viendo lo que aparece aquí. Creo que es. Bueno, si consideramos todo ah, si la distancia entre el cable 1 y el cable 2 es R, bueno, L, entonces sería 3 séptimos de L desde bueno, de izquierda a derecha. A ver, vamos a Creo. hacerlo, ¿sí? Vamos a ver. Lo que queremos es que los dos campos, sabemos aquí que los dos campos tienen que ser iguales y que si son iguales la suma va a ser 0 porque apuntan en sentido contrario. Entonces vamos a calcular el primer campo. Integral cerrada de B punto de L en el 1 va a ser igual a mu 0 por I1. Y de aquí despejamos a B. Y la integral de DL nos daría 2pi, vamos a llamarle R1, igual a mu 0 por I1. Por lo tanto, la B sería mu 0 I1 entre 2pi R1. Ahora, para el segundo alambre, la integral cerrada de B punto dl, perdón, aquí me faltó esto, igual a mu 0 por I2. Y entonces es el B1. El B2 sería mu 0 I2 entre 2pi R2. Pero tienen que ser igual en magnitud, porque ya hemos analizado que van en sentido contrario. Entonces los igualamos y tendríamos que mu 0 por I1 entre 2pi R1 va a ser igual a mu 0 I2 entre 2pi R2. Bueno, eliminamos la mu 0, 2pi, y nos queda que I1
entre R1 va a ser igual a I2 entre R2. Por lo tanto, R1 entre R2 va a ser igual a I1 entre I2. ¿Están de acuerdo? Tenemos Sí. I1 entre R1 igual a I2 entre R2. Pasamos la R1 para acá, ¿sí? La dividimos entre R2 y entonces queda esto. Por lo tanto, R1 entre R2 va a ser igual a la I1 que dijimos que valía 8 amperes. Y la I2 que dijimos que valía 6 amperes. Por lo tanto, R1 y R2 tienen que estar en la proporción de la mitad de 8, 4 tercios. ¿Sí? Entonces, sea cual sea la distancia entre los dos cables, cuando R1 sea 4 tercios de R2, en ese punto el campo B se va a hacer 0. ¿Sí? Y sí, ya podemos entonces darle valores si quieren a R1 y R2. Bueno, a R1 que determine el valor de R2. A ver, revisen lo que hicimos. Igualamos los campos. Eliminamos las variables las constantes que aparecen en cada lado. Llegamos a esta conclusión. Despejamos R1 entre R2. Dimos valores a las corrientes. Y entonces encontramos que R1 es 4 tercios de R2. Entonces, por ejemplo, si R2 es 10 centímetros, por decir algo, si R2 es 10 centímetros, R1 va a ser 4 tercios de 10 centímetros, o sea, 40 entre 3. ¿Sí? ¿Cuánto sería 40 entre 3? Por favor. 13.3. 13.3. Entonces ya tendríamos que R1 valdría 13.3 centímetros y R2 valdría 10 centímetros. Con lo cual comprobamos que efectivamente R1, esta distancia de aquí a acá, va a ser mayor que la distancia de aquí a acá. La distancia con respecto a la corriente de la izquierda va a ser de 13 centímetros, 13.3 centímetros, mientras que la distancia de la segunda corriente va a ser de 10 centímetros. Entonces, pues, vemos que físicamente es correcto, ¿no? ¿Sí? Habría otro punto en el cual el campo se pudiera hacer 0. A ver, muchachos, piensen eso. En estos puntos se hace 0, ya lo verificamos, ¿sí? Pero habrá otro punto en el cual el campo se haga 0. No. ¿No? A ver, un compañero dice que no.
¿Alguien tiene otra opinión? Pues es una solución trivial, ¿no? Es obvio que en el infinito las distancias se vuelven infinitas y entonces los campos se hacen cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto a la izquierda en el infinito como a la derecha en el infinito, pues el campo se hace cero. Bueno, es una solución trivial, ¿no? No física, pues, ¿no? Bueno, sí es física, pues, pero no tiene mucha importancia. Bueno, aquí tenemos esto ya. Entonces, a ver, ahí están los dibujitos con los que ilustramos todo esto. Y ahora una última pregunta, para que quede claro todo esto. Si tenemos aquí un alambre con una corriente I1 y otro alambre con una corriente I2 y esta corriente va hacia arriba y esta corriente va hacia abajo y en magnitud son iguales, excepto que una va hacia arriba y otra va hacia abajo, y si trazamos una trayectoria cerrada de Ampère, ¿sí? Entonces B.dl, ¿cuánto nos daría? A ver, de acuerdo a Ampère, la integral de B.dl es igual a ¿cuánto? ¿A mu 0? ¿Por cuánto? Por I. ¿Pero cuál I? Porque la trayectoria cerrada de Ampère está agarrando dos corrientes. La total encerrada. La total, I1 más I2. ¿Pero cuánto vale I1 más I2? De acuerdo a esto. 2 y 1. 0, ¿no? Ah, caray. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Y entonces, Bueno, habría que modificar la condición de que I1 es igual a menos I2. sí, por eso, aquí ya de acuerdo al dibujo, I1 tiene un sentido, I2 tiene otro sentido, pero ambos son iguales. Entonces, evidentemente que I1 más I2 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Por la orientación. Pero eso implica que el campo, podemos hacer esta operación de que B por integral de dl es igual a 0. Porque si podemos hacer esta operación, entonces ¿esto qué implicaría? ¿Que cuánto vale el campo? 0. Según esto, B igual a 0. Pero eso es falso. Porque puede ser que en este punto que estamos cerca de I1 tengamos un cierto campo, ¿sí? Y en este punto tengamos otro campo diferente, ¿sí? O sea, el campo a lo largo de la trayectoria va variando, no es constante. Y lo que estamos diciendo aquí, al sacar la integral, al sacar el campo de la integral cerrada, lo que estamos afirmando es que el campo es constante a lo largo de toda la trayectoria. Pero eso no es cierto, porque si estamos cerca de I1 hay un campo y si estamos cerca de I2 hay otro campo. Pero la suma de todos los campos a lo largo de esta trayectoria, esa sí es 0. Entonces, esta operación de sacar el campo fuera del integral solo es válido cuando el campo B es constante. Pero en este caso, a lo largo de esta trayectoria, el campo no es constante, varía en cada punto. Pero su suma, esa sí es igual a 0. ¿Sí? Multiplicada por punto de L. Ajá. Entonces esto no es cierto. ¿Sí? No podemos hacer esto. ¿Sí?
O sea, esta trayectoria es útil cuando sabemos que hay una distribución lo suficientemente regular del campo como para sacar de la integral al campo, ¿sí? Pero si el campo no es constante a lo largo de la trayectoria, no podemos sacar al campo de la integral. Bueno, lo dejamos aquí. La siguiente clase vamos a discutir, vamos a hacer problemas sobre la ley de Biot-Savart, y así nos vamos a seguir analizando cada uno de los temas que hicimos en clase para que queden listos para el examen. ¿Sí? Bueno, aquí le ¿El paramos. examen hasta qué tema llegaría, profe? ¿Perdón? ¿El examen hasta qué tema llegaría? Hasta el de bobinas. Ah, ok. ¿Sí? Hasta el de bobinas. ¿Está bien? Bueno, pues si no hay alguna pregunta o alguna duda, aquí le paramos y nos vemos el próximo martes para seguir haciendo problemas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Gracias. pues cuídense, muchachos. Igualmente, Igualmente, profe. Descansen.